Miren a su hijo, miren sus ojos, su sonrisa, la forma en que camina. Ahora, imaginen que mañana despiertan y un papel les dice que ese ser que aman más que a su propia vida no les pertenece, que su verdadera sangre está en algún lugar del mundo, llamando mamá a una desconocida. Mi nombre es Elena, y mi vida perfecta se convirtió en una pesadilla con un sobre de papel madera. Mateo no es mi hijo, y lo peor es que ya no sé quién soy yo. Antes de seguir, necesito que te detengas un segundo. Pon una mano en tu corazón y dime en los comentarios, ¿qué harías tú? ¿Buscarías a tu hijo biológico aunque eso signifique destruir al hijo que criaste por 15 años? Escribe, sangre, si irías por el de tu misma genética, o corazón, si te quedarías en silencio para siempre. Suscríbete para conocer cómo encontré a la otra familia, porque lo que descubrí te va a helar la sangre. Todo comenzó como una broma pesada del destino. Mateo necesitaba un análisis de sangre para un torneo de fútbol, un trámite, algo de rutina. Pero cuando llegaron los resultados, los tipos de sangre no encajaban. El doctor me miró con una mezcla de lástima y confusión. Señora, esto es imposible, dijo. Mi esposo, Ricardo, pensó que se trataba de una infidelidad. Vi el odio nacer en sus ojos en un segundo. Para salvar mi matrimonio, pedí la prueba de ADN. Recuerdo el día que llegó el sobre. Estaba sola. Afuera llovía. Ese tipo de lluvia que parece que quiere lavar los pecados del mundo. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Negativo. 0% de probabilidad de maternidad. En ese momento, el tiempo se detuvo. Miré hacia las escaleras. Mateo estaba arriba, escuchando música, probablemente soñando con su futuro en la universidad. Mi niño, el que cuidé en sus fiebres, el que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Cada célula de mi cuerpo me decía que él era mío. Pero la ciencia, esa fría y calculadora enemiga, me decía que yo era una impostora en mi propia casa. Pasé la noche en vela. ¿Cómo ocurrió? La maternidad donde nació Mateo era pequeña, en un pueblo costero. Hace 15 años hubo una tormenta eléctrica. Se fue la luz. El caos reinó en las salas de parto. Ahí fue. En la oscuridad, alguien me entregó el milagro equivocado. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién lo tiene? ¿Tiene hambre? ¿Sabe que le gustan los panqueques con mucha miel los domingos? ¿O tal vez su otra madre lo trata mejor que yo? El pensamiento me quemaba las entrañas. Pero luego miraba la puerta de la habitación de Mateo y sentía una culpa devastadora. Sentir curiosidad por mi hijo biológico era, en mi mente, una traición a Mateo. Ricardo entró a la cocina a las 3 de la mañana. Su rostro estaba desencajado. No hubo gritos, solo un silencio que pesaba más que el plomo. ¿Vas a buscarlo?, me preguntó. Su voz sonaba rota. No especificó a quién, al hijo que perdimos o al hombre que se suponía que debía ser nuestro soporte. Esa noche entendí que mi familia era un castillo de cristal y alguien acababa de lanzar una piedra. Tenía dos opciones: ignorar la verdad y vivir una mentira hermosa, o romperlo todo para encontrar una verdad que podría ser un infierno. Lo que no sabía era que, mientras yo lloraba en la cocina, la otra familia ya había recibido sus propios resultados. El hilo rojo del destino no solo se estaba tensando, se estaba convirtiendo en una soga alrededor de nuestro cuello. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda al imaginar a esa otra mujer sosteniendo un papel idéntico al mío. ¿Estaría ella también mirando a un adolescente a los ojos y buscando rasgos que no existen? La duda es un veneno que corre rápido. Me pregunté si mi verdadero hijo tendría mis manos, o la mirada melancólica de mi padre. Cada minuto que pasaba sin saber su nombre se sentía como un robo. Pero cada vez que escuchaba los pasos de Mateo en el piso de arriba, sentía que buscar al otro era borrar 15 años de abrazos, de llantos compartidos y de promesas.
Ricardo no volvió a tocar el tema esa noche, pero sus ojos me seguían por la habitación, como si buscara una confesión que yo no podía darle. Éramos tres extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos por un pasado que acababa de ser invalidado por un laboratorio. No dormí. Me quedé mirando el amanecer, preguntándome si el sol salía igual para mi hijo biológico. ¿Estaría él despertando en una cama desconocida, sintiéndose fuera de lugar sin saber por qué? La decisión no era solo mía, pero yo sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Mañana tendría que enfrentar a la clínica. Mañana tendría que empezar el camino hacia la verdad. Pero esta noche solo quería que el tiempo se detuviera antes de que el mundo de Mateo saltara por los aires. Porque una cosa era segura. Una vez que pronunciara la primera palabra, no habría vuelta atrás. Estábamos a punto de entrar en un laberinto donde el amor y la sangre pelearían a muerte, y yo no estaba segura de quién ganaría. El silencio en nuestra casa nunca había sido tan ruidoso como a la mañana siguiente. Ricardo evitaba mirarme a los ojos mientras preparaba el café, y yo sentía que si abría la boca, me rompería en 1000 pedazos. Mateo bajó a desayunar con su energía de siempre, hablando de un examen de historia y de cómo pensaba celebrar su próximo cumpleaños. Verlo allí, tan inocente de la bomba que estaba a punto de destruir su mundo, me provocó un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. Ricardo finalmente rompió el silencio cuando el niño se fue a la escuela. «Elena, tenemos que llamar a un abogado», dijo con una frialdad que me asustó. No hablaba de recuperar a nuestro hijo de sangre. Hablaba de la negligencia, de la demanda contra la clínica, de culpables. Pero mi mente estaba en otro lugar. Yo no quería justicia. Yo quería respuestas. Pasé el día encerrada en mi oficina, buscando en Internet casos similares. Switched at birth, bebés cambiados al nacer. Las historias terminaban en abrazos forzados ante las cámaras o en tragedias judiciales que separaban a las familias para siempre. Encontré el nombre de la otra madre que dio a luz la misma noche que yo en aquel hospital costero. Sofía. Me tomó horas encontrar una foto suya en redes sociales. Cuando la vi, mi corazón dejó de latir. Ella vivía en un barrio humilde a 3 horas de la ciudad. En su foto de perfil, aparecía con un chico de la misma edad que Mateo. El chico tenía mis cejas, la mandíbula firme de Ricardo y esa mirada profunda que siempre me dijeron que heredé de mi abuelo. Sentí una náusea violenta. Ese era él. Ese era el niño que yo debí amamantar, el que debí ver crecer. Pero Sofía se veía feliz abrazándolo. ¿Cómo podía yo entrar en su vida y decirle que el hijo que ella amaba no era suyo? Ricardo entró y me vio mirando la pantalla. Se quedó paralizado. «Ese es él, ¿verdad?», susurró. Su voz ya no era fría, era de puro terror. Le propuse ir a verlos, solo de lejos, sin decir nada. Él se negó rotundamente. Dijo que si abríamos esa puerta, perderíamos a Mateo, porque la ley y la sangre reclamarían su lugar. Pero el destino ya había decidido por nosotros. Sonó el teléfono de la casa, un número desconocido. Al contestar, solo escuché un sollozo del otro lado. Era ella. Era Sofía. Ella también había hecho su propia investigación. Ella también tenía el papel que decía que su mundo era una mentira. «Elena, por favor, dime que tú tienes a mi hijo», me dijo entre lágrimas. En ese momento entendí que el silencio se había acabado para siempre. Ricardo me arrebató el teléfono y colgó. Me gritó que no podíamos hablar con extraños sin protección legal, que Mateo era nuestro hijo, y punto. La tensión entre nosotros escaló hasta que las paredes de la casa parecieron encogerse. Mi esposo quería proteger la mentira para salvar nuestra paz, pero yo ya estaba conectada a esa otra mujer por un dolor que solo una madre puede entender. Esa noche, Mateo nos encontró discutiendo en la cocina. Vio los papeles sobre la mesa. Vio las fotos. «¿Quién es este chico, mamá?», preguntó señalando la imagen de mi hijo biológico. El aire desapareció de la habitación. Miré a Ricardo pidiendo ayuda,
Pero él simplemente bajó la cabeza y salió de la cocina, dejándome sola ante el juicio de mi hijo. Tuve que elegir en ese segundo entre mentirle a los ojos o destruir su identidad. Mateo, siéntate. Tenemos que hablar. Fue lo único que pude decir. El miedo en su rostro será una imagen que me perseguirá hasta la tumba. Sabía que después de esta conversación, nada volvería a ser igual. Ya no éramos la familia perfecta. Éramos sobrevivientes de un naufragio emocional. ¿Cómo le explicas a un adolescente que todo lo que sabe sobre su origen es un error administrativo? ¿Cómo le dices que su madre biológica está al teléfono rogando por verlo? El abismo se abrió bajo mis pies y por primera vez sentí que amarlo tanto no iba a ser suficiente para salvarnos. La mañana siguiente al descubrimiento de Mateo fue un desierto de palabras. Él no gritó, no lloró, simplemente se encerró en su cuarto y puso el seguro. El sonido de ese pestillo cerrándose fue como un disparo en mi pecho. Ricardo y yo nos sentamos en la sala, dos desconocidos unidos por una tragedia, esperando a que el abogado llegara. Pero mi mente no estaba en los términos legales ni en las indemnizaciones millonarias que prometían. Mi mente estaba en ese pequeño pueblo costero donde Sofía y mi hijo biológico, el niño de la foto, despertaban a una realidad igual de rota. Sin decirle nada a nadie, tomé las llaves del auto y manejé. Necesitaba ver el lugar donde mi sangre había crecido durante 15 años. A medida que me alejaba de los barrios lujosos de la ciudad y entraba en las calles polvorientas de aquel pueblo, sentía que estaba viajando al pasado. Encontré la dirección, una casa pequeña con la pintura descascarada, pero llena de flores en la entrada. Me estacioné a unos metros y esperé, escondida tras el parabrisas como si fuera una criminal. Entonces lo vi. El chico de la foto salió a colgar una bicicleta. Se movía exactamente como Ricardo cuando era joven, con esa impaciencia nerviosa en los hombros. Verlo en persona fue un choque eléctrico que me recorrió la columna. Quise bajarme, correr hacia él, oler su cabello, pedirle perdón por no haber estado ahí cuando se cayó de la bicicleta o cuando tuvo su primera pesadilla. Pero me detuve. Vi a Sofía salir detrás de él, entregándole una mochila y dándole un beso en la frente. Ella se veía cansada, con las manos endurecidas por el trabajo, pero la mirada que le daba era de una devoción absoluta. En ese instante comprendí la magnitud del desastre. Si yo reclamaba a mi hijo, le quitaba a ella lo único que tenía. Si yo me quedaba con Mateo, le robaba a este chico su derecho a una vida de oportunidades que mi dinero podía comprar. Estaba sumida en esos pensamientos cuando mi celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, si él es tu hijo de verdad, ¿yo qué soy? Se me detuvo el corazón. Regresé a casa a toda velocidad, ignorando las señales de tránsito, con las lágrimas nublándome la vista. Al llegar, encontré a Ricardo con un hombre de traje oscuro en el estudio. Estaban trazando una estrategia para impedir que la otra familia se acercara a nosotros. Son gente de bajos recursos, Elena. Van a querer dinero, o van a querer quitarnos a Mateo para chantajearnos, decía el abogado con una frialdad repugnante. Golpeé la mesa con todas mis fuerzas. No son delincuentes, son víctimas como nosotros, grité. La discusión escaló hasta que los gritos llenaron la casa, pero se detuvieron en seco cuando vimos a Mateo en la puerta. Llevaba una maleta pequeña. Si tanto les importa quién es su hijo de verdad, vayan por él. Yo no voy a esperar a que decidan si me siguen queriendo o no, dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba por el dolor. Se dio la vuelta y salió hacia el jardín. Corrí tras él, suplicándole que escuchara, pero en ese momento, un auto desconocido se detuvo frente a nuestra reja. Era el viejo sedán despintado que había visto en el pueblo. Sofía se bajó del auto, temblando, y detrás de ella bajó el chico de mis ojos y de mi sangre. El encuentro prohibido estaba ocurriendo frente a mis ojos sin que nadie pudiera detenerlo.
Los dos adolescentes se miraron, frente a frente, como dos espejos de una realidad alterna. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Estábamos las dos madres, los dos padres y los dos hijos, separados por 15 años de mentiras y un abismo de incertidumbre. Sofía me miró, y en medio de su terror, vi la misma pregunta que me estaba matando a mí. ¿Estamos dispuestas a destruir la felicidad de los hijos que criamos para recuperar a los hijos que perdimos? La soga se apretó un poco más. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Allí estaban, frente a frente, Mateo, el hijo que mis manos moldearon, y Daniel, el joven que mi cuerpo engendró. El parecido de Daniel con mi familia era tan evidente que me dolió la vista. Tenía la misma forma de entrecerrar los ojos cuando el sol le molestaba, igual que mi padre. Sofía dio un paso al frente, apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. No buscaba dinero, ni abogados, ni venganza. Sus ojos gritaban un hambre que yo conocía bien, la necesidad de reconocerse en el otro. Ricardo, mi esposo, se interpuso entre nosotros y Mateo, como si intentara bloquear una señal de radio que ya había sido captada. «No es el momento. Les pedimos que se retiren», dijo con una voz que pretendía ser autoritaria, pero que sonaba a puro pánico. Pero Daniel no lo escuchaba. Él miraba nuestra casa, miraba el jardín perfecto, los autos, la ropa de marca de Mateo, y luego miraba a Sofía. Vi en su rostro una chispa de confusión y algo que me aterrorizó: resentimiento. En un segundo, la disparidad económica entre nuestras vidas se convirtió en un nuevo muro. Daniel no solo veía a su madre biológica, veía la vida de lujos que el destino le había robado por un error en una sala de partos. «¿Así que ustedes son mis verdaderos padres?», soltó Daniel con una ironía que me cortó el alma. Mateo, que hasta ese momento había estado en un trance de silencio, soltó la maleta y retrocedió un paso, alejándose de mí. «No los llames así», gritó Mateo, y por primera vez vi odio en su mirada. «Ellos no son tus padres, son los míos». La situación estalló. Sofía comenzó a llorar desconsoladamente, tratando de acercarse a Mateo, queriendo tocar al niño que ella también había perdido. Pero Mateo se esquivó como si el toque de ella fuera veneno. Fue un caos de emociones cruzadas. Yo quería abrazar a Daniel, mi sangre, pero sentía que si lo hacía, terminaba de matar a Mateo. Ricardo finalmente logró que entráramos todos a la casa, lejos de las miradas de los vecinos que ya empezaban a asomarse por las ventanas. Nos sentamos en la sala, formando un círculo de dolor. El abogado de Ricardo intentó hablar de acuerdos de confidencialidad, pero lo callé con un gesto. No había papeles que pudieran contener este incendio. Sofía nos contó su versión. Ella siempre sintió que Daniel era diferente a todos en su familia, pero jamás dudó de su amor, hasta que el examen médico para una beca escolar reveló la verdad. «No vengo a quitarles nada», susurró ella con la voz rota, «pero mi hijo, mi Daniel, merece saber de dónde viene». Daniel miraba los retratos familiares en las paredes, deteniéndose en mi foto de bodas. Se puso de pie y caminó hacia un piano que tenemos en la esquina de la sala. Sin pedir permiso, tocó una tecla. El sonido vibró en el silencio sepulcral. «Yo siempre quise aprender a tocar esto», dijo sin mirarnos, «pero en casa apenas tenemos para la renta». Sus palabras fueron como bofetadas de realidad. La culpa me invadió de una manera insoportable. Yo tenía los recursos para darle a Daniel todo lo que siempre deseó, pero a cambio, tendría que arrancarle el corazón a Mateo, quien no sabía hacer otra cosa que ser mi hijo. Mateo se levantó de golpe. «¡Paren esto ya! ¡Párenlo!», gritó antes de salir corriendo hacia las escaleras. El estruendo de su puerta al cerrarse arriba nos dejó a todos congelados. Daniel miró a Ricardo y luego a mí, con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Tienen una casa hermosa»,
dijo con una frialdad que me recordó a la peor versión de mí misma. Sofía se puso de pie, dándose cuenta de que su presencia era una granada sin seguro. «Vámonos, Daniel», le pidió, pero él no se movió de inmediato. Me miró fijamente a los ojos, buscando una conexión, un rastro de amor maternal, en una mujer que apenas conocía hace 10 minutos. En ese momento, mi celular empezó a sonar. Era un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Sé lo que pasó en la clínica hace 15 años. No fueron los únicos bebés cambiados esa noche. Si quieren la verdad completa, paguen». El misterio se volvía más oscuro. No era solo un error, parecía ser un plan. Miré a Sofía y supe que estábamos atrapadas en algo mucho más grande que una simple confusión de cunas. El miedo a perder a Mateo ahora se mezclaba con el terror de que alguien estuviera jugando con nuestras vidas, como si fuéramos piezas de un tablero de ajedrez macabro. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y hasta dónde llegaba esta mentira que apenas comenzaba a desmoronarse? El mensaje en mi celular quedó ardiendo en mis manos, mientras veía al viejo sedán de Sofía alejarse por la calle. ¿Cómo que no fuimos los únicos? ¿Cuántas familias más vivían en una mentira construida sobre la oscuridad de aquella noche de tormenta? Ricardo me arrebató el teléfono, y al leer el mensaje, su rostro pasó de la palidez al terror absoluto. Él, siempre tan racional, tan controlador de su entorno, se derrumbó en el sofá tapándose la cara con las manos. «Elena, esto ya no es solo sobre nosotros», susurró con una voz que apenas reconocí. Pero yo no podía pensar en conspiraciones. Mi pecho seguía vibrando por la mirada de Daniel. Esa mirada que era mía, pero que me veía como a una extraña con dinero. Subí las escaleras corriendo para buscar a Mateo, para decirle que nada iba a cambiar, pero su puerta seguía bajo llave. Podía oír su respiración agitada del otro lado, ese sonido que tantas veces escuché cuando tenía pesadillas de niño, y yo corría a consolarlo. «Mateo, ábreme, por favor, soy mamá», le rogué golpeando suavemente la madera. Pero la respuesta que recibí me heló el alma. «¿Cuál de las dos, mamá? ¿La que me tuvo o la que me quiere cambiar por el hijo de sus sueños?» El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Me alejé de la puerta sintiéndome la mujer más miserable del planeta. Fui a mi habitación y me encerré a oscuras, tratando de ordenar el caos. Mi mente no dejaba de viajar a esa casa humilde de Sofía. Me imaginé a Daniel durmiendo en una cama vieja, tal vez con calor, tal vez deseando las cosas que Mateo siempre tuvo por sentado. ¿Es posible amar a dos personas con la misma intensidad por razones opuestas? Amaba a Mateo por los 15 años de historia, por sus caídas, sus triunfos, por el olor de su infancia en mis mantas, pero sentía una atracción magnética y dolorosa hacia Daniel, un hambre de recuperar cada segundo perdido, de saber si le gustaba la misma música que a mí, de pedirle perdón por un error que yo no cometí. A medianoche, el teléfono volvió a vibrar. El mismo número desconocido. Esta vez, era una dirección de un motel de mala muerte a las afueras del pueblo, y una hora. Mañana a las 6 de la mañana. No le dije nada a Ricardo. Él solo quería abogados y muros. Yo quería la verdad, por muy sucia que fuera. Salí de casa antes del amanecer, sintiéndome una fugitiva en mi propio auto. El motel era un lugar lúgubre, con luces de neón parpadeantes y un olor a humedad que se te pegaba a la ropa. En la habitación 104 me esperaba alguien que nunca imaginé ver, la enfermera jefa que nos atendió hace 15 años. Una mujer que recordaba perfectamente porque fue ella quien puso a Mateo en mis brazos por primera vez. Se veía demacrada, enferma, con el miedo tatuado en las arrugas de su frente. Me dijo que lo sentía, que el cáncer le estaba quitando el tiempo, y no quería morir con ese peso. No fue un error, Elena, me confesó con una voz quebrada. Aquella noche, el director de la clínica nos obligó a mover los brazaletes. Había una familia poderosa, gente con mucho más dinero que ustedes,
cuyo bebé nació con una malformación grave y no sobrevivió las primeras horas. Querían un bebé perfecto, sano, y pagaron para que el caos de la tormenta fuera la excusa perfecta para un intercambio múltiple. Ustedes no solo recibieron al hijo de Sofía, Sofía recibió el suyo, pero el bebé de la familia rica, ese bebé fue el que realmente inició todo el juego de fichas dominó. Mi cabeza daba vueltas. ¿Entonces había una tercera familia? ¿Un tercer niño? La enfermera me entregó una carpeta vieja con registros que no deberían existir. Al abrirla, vi una foto de un bebé con un brazalete que llevaba mi apellido, pero la fecha de nacimiento no coincidía con la de Mateo ni con la de Daniel. Estábamos en medio de una red de corrupción y venta de identidades que me hizo sentir asco por el aire que respiraba. Al salir de aquel motel, el sol empezaba a salir, pero para mí todo estaba más oscuro que nunca. Al encender el auto, vi a través del retrovisor que alguien me estaba siguiendo. Era una camioneta negra de vidrios polarizados, que no se detuvo cuando yo lo hice. El miedo se transformó en pura adrenalina. Ya no se trataba solo de sentimientos o de quién era el hijo de quién. Ahora se trataba de seguridad. Al llegar a casa, encontré a Sofía sentada en mi jardín, esperándome. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Elena, Daniel se fue», me dijo entre sollozos. Dejó una nota diciendo que si su vida era una mentira, prefería no tener ninguna vida. El mundo se me vino abajo. Mateo encerrado en el odio, Daniel desaparecido en la rabia y una tercera familia moviendo los hilos desde las sombras para que la verdad nunca saliera a la luz. Miré a Sofía y por primera vez le tomé las manos. Ya no éramos rivales. Éramos dos madres cuyos hijos estaban en peligro. «Tenemos que encontrarlos, Sofía», le dije con una firmeza que no sabía que tenía, «antes de que los que causaron esto terminen de destruir lo poco que nos queda de familia». Porque ahora sabía que la sangre y el corazón no eran nada comparados con la justicia que les debíamos a esos niños. El portazo de Mateo seguía retumbando en mis oídos, mientras las palabras de la enfermera me quemaban el cerebro. Daniel desaparecido y Mateo convertido en un extraño bajo mi propio techo. Sofía y yo nos quedamos allí, en medio de mi sala perfecta, dos mujeres rotas unidas por un fraude que superaba cualquier pesadilla. Ricardo bajó las escaleras con el rostro descompuesto al ver a Sofía de nuevo en casa, pero antes de que pudiera protestar, le puse la carpeta vieja sobre el pecho. «No fue un error, Ricardo, nos vendieron», le dije con una voz que no parecía la mía. Él abrió los documentos y vi cómo su arrogancia de hombre de negocios se desmoronaba. La camioneta negra que me había seguido apareció de nuevo, estacionada justo frente a nuestra reja, vigilando. En ese momento entendí que ya no estábamos en una tragedia familiar, estábamos en una cacería. «Mateo, por favor, abre la puerta», gritó Ricardo golpeando con desesperación, pero esta vez no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de la música. El silencio absoluto desde la habitación de mi hijo me dio más miedo que cualquier amenaza externa. Forzamos la cerradura con un hombro, y lo que encontramos nos detuvo el corazón. La ventana estaba abierta de par en par, las cortinas ondeaban con el viento frío, y sobre la cama solo quedaba su teléfono celular destrozado. Mateo se había ido por la cornisa. Mi niño, que nunca había pasado una noche fuera de casa, que le temía a la oscuridad, se había lanzado al vacío emocional de la ciudad. Sofía recibió una llamada en ese instante. Era un número privado. Puso el altavoz con las manos temblando. Una voz distorsionada, metálica, habló sin rodeos. «Tienen a los dos chicos. Si quieren volver a verlos, dejen de buscar en el pasado. La clínica ya no existe, y ustedes deberían hacer lo mismo. Tienen 12 horas para entregar la carpeta original que les dio la enfermera. Si llaman a la policía, los chicos pagarán por los pecados de sus padres». Sofía se desplomó en el suelo gritando el nombre de Daniel. Yo me quedé paralizada.
mirando el vacío que Mateo dejó en su cuarto. El resentimiento de Daniel y el dolor de Mateo los habían llevado directamente a una trampa. Los que orquestaron el cambio de bebés hace 15 años no eran simples administrativos. Era una red que no podía permitirse que la verdad saliera a la luz, ahora que los hilos empezaban a tirar de la red. Ricardo quería llamar a sus contactos en el gobierno, pero yo le arrebaté el teléfono. ¿No entiendes que ellos pueden ser parte de esto?, le grité. Si queremos a nuestros hijos de vuelta, tenemos que actuar como madres, no como abogados. Miré a Sofía. Ella no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía el mismo fuego en los ojos que yo. Decidimos no esperar. Siguiendo el rastro del GPS del auto de Daniel, que Sofía tenía vinculado a su cuenta, vimos que la señal se perdía cerca de los antiguos muelles del puerto, una zona de galpones abandonados, donde el eco del mar ocultaba cualquier grito. Ricardo insistió en acompañarnos, pero le pedí que se quedara a vigilar la casa por si alguno volvía. La verdad es que no confiaba en sus nervios. Manejé el auto de Sofía, el sedán despintado, para no ser detectadas por la camioneta negra. En el camino, el silencio entre nosotras era denso. «Elena», dijo ella de repente, «si solo podemos salvar a uno, prométeme que salvarás al que tú criaste». La miré horrorizada. «No digas eso, vamos por los dos», respondí. Pero ella me tomó la mano con una fuerza desesperada. «Tú tienes la sangre de Daniel, pero yo tengo su historia. Tú tienes la historia de Mateo, pero yo soy su origen. El destino nos mezcló para que hoy seamos una sola madre para 2 hijos. Llegamos al puerto cuando la neblina empezaba a tragarse los barcos. El muelle 17 estaba en sombras, pero al fondo una luz mortecina parpadeaba dentro de una oficina de despacho. Al acercarnos, escuchamos voces. No eran gritos de dolor, eran voces de discusión. Me asomé por una rendija de la pared de madera podrida, y lo que vi me dejó sin aliento. Mateo y Daniel no estaban atados. Estaban sentados uno frente al otro, con una pequeña fogata improvisada entre ellos. Mateo sostenía un arma que reconocí de inmediato. Era la pistola que Ricardo guardaba en la caja fuerte de su despacho. Daniel lo miraba con una calma aterradora. «Dispárame si quieres, hermano», dijo Daniel con una sonrisa amarga. «Total, ya nos mataron a los dos el día que nos cambiaron los nombres». Mateo lloraba, con el arma temblando en sus manos. «Yo solo quería una vida normal», susurró Mateo. «Solo quería seguir siendo el hijo de Elena. No quería que aparecieras tú con tu cara y tus ojos a recordarme que soy un extraño». Di un paso en falso y una tabla crujió bajo mis pies. El sonido alertó a alguien que no habíamos visto. Un guardia armado que salió de las sombras de los contenedores. Antes de que pudiera gritar, sentí el frío del metal en mi nuca. El juego había cambiado. Ya no éramos espectadoras de nuestra desgracia. Éramos las próximas víctimas de una verdad que se negaba a morir. El frío del cañón de la pistola contra mi nuca me hizo comprender que el tiempo de las lágrimas se había terminado. Sofía soltó un grito ahogado a mi lado, pero una mano ruda la sujetó del brazo, silenciándola. «No se muevan», susurró una voz áspera detrás de mí. Nos obligaron a entrar al galpón, ese espacio inmenso y húmedo que olía a salitre y a hierro oxidado. Al vernos entrar, Mateo y Daniel se pusieron de pie de un salto. El arma que Mateo sostenía cayó al suelo con un eco metálico que pareció romper el último gramo de cordura que nos quedaba. «¡Mamá!», gritaron ambos al unísono, y en ese grito compartido, por un segundo, no hubo diferencias de sangre ni de clases sociales. Solo eran 2 hijos aterrados por ver a sus madres en peligro. Un hombre vestido de traje gris, impecable a pesar de la suciedad del lugar, salió de entre las sombras del fondo. Reconocí su rostro de inmediato. Era el doctor Arrieta, el director de la clínica que supuestamente se había jubilado hacía años para vivir en el extranjero. «Todo este drama es tan innecesario, Elena», dijo con una calma que me dio náuseas.
Si tan solo hubieran aceptado que la vida es una serie de accidentes. Pero no. Tenían que hurgar en la basura del pasado. Arrieta hizo una señal, y sus hombres obligaron a los chicos a sentarse de nuevo, esta vez bajo la luz directa de una lámpara que colgaba del techo. Me di cuenta de que no estaban allí solo para asustarnos. Estaban allí para eliminar las pruebas de su crimen original. Arrieta nos explicó, con una frialdad sociópata, que el intercambio de esa noche no fue un simple negocio de una vez. La clínica era un centro de rediseño familiar para las élites. Cambiaban bebés por encargo. Si un hijo nacía enfermo, lo sustituían por uno sano de una familia sin recursos. Si querían un varón y tenían una niña, el mercado negro de la maternidad lo solucionaba. Mateo y Daniel eran solo dos piezas de un rompecabezas mucho más grande que incluía a senadores, jueces y empresarios. Si la verdad salía a la luz, el sistema entero colapsaría. Por eso el mensaje, por eso el seguimiento. Daniel, con esa rebeldía que ahora reconocía como propia de mi sangre, escupió al suelo y miró a Arrieta a los ojos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarnos a todos? Somos 4 personas desaparecidas. Alguien se va a dar cuenta, dijo con valentía. Arrieta se rió, una risa seca y carente de humor. El mundo cree que ustedes son una familia disfuncional en medio de una crisis de identidad. Un suicidio colectivo o un accidente trágico en el puerto no sorprendería a nadie, respondió. En ese momento miré a Mateo. Mi hijo, el que yo crié, me miraba con una súplica silenciosa. Vi en sus ojos el perdón que no había podido pedirle en casa. Comprendí que no importaba quién lo había llevado en el vientre. Él era mi responsabilidad y Daniel era mi destino. Tenía que salvar a ambos. Sofía, que parecía estar en shock, de repente se lanzó hacia adelante. No hacia los hombres armados, sino hacia los controles de una grúa de carga que estaba a pocos metros. Fue una distracción suicida. Mientras los guardias se distraían con ella, yo me abalancé sobre el arma que Mateo había tirado al suelo. Mis manos, que nunca habían tocado un fuego real, se cerraron sobre el metal frío. ¡Al suelo!, grité con todas mis fuerzas. El caos se desató. Se escuchó un disparo que impactó en un contenedor cerca de mi cabeza. El sonido fue ensordecedor. Los chicos corrieron hacia la oscuridad de los pasillos formados por las cajas de madera. Arrieta gritaba órdenes, pero la neblina del puerto empezó a entrar por las ventanas rotas, creando un escenario fantasmagórico. Me encontré sola en la penumbra, con el arma temblando en mis manos, buscando a mis hijos en un laberinto de sombras. Elena, ríndete. No sabes usar eso. Escuché la voz de Arrieta acercándose. No era solo una madre buscando a sus hijos. Era una leona herida que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mercancía. Pero entonces, escuché un forcejeo detrás de una columna. No era un guardia, era Mateo. Estaba tratando de ayudar a Daniel, que se había torcido el tobillo en la huida. Los vi ahí, abrazados, ayudándose mutuamente, y por primera vez entendí que el vínculo que ellos habían formado en esas horas de cautiverio era más fuerte que cualquier papel de laboratorio. Ya no eran rivales por mi amor, eran hermanos de tragedia. El miedo se transformó en una furia fría. Si Arrieta quería sangre, le iba a dar la batalla de su vida. Pero justo cuando pensaba que tenía una oportunidad, la luz de una linterna me cegó y sentí un golpe seco en las costillas que me mandó al suelo. Mientras el aire se me escapaba de los pulmones, vi a Arrieta recoger la carpeta con los documentos. Gracias por traerme los originales, Elena. Ahora sí, el secreto morirá con ustedes. El sonido de un motor de lancha acercándose por el muelle me indicó que su vía de escape estaba lista. Estábamos a punto de perderlo todo, y lo peor era que mis hijos estaban mirando cómo su única esperanza se desvanecía en la oscuridad del puerto. El dolor en mis costillas no era nada comparado con el vacío de ver a Arrieta
alejarse con la carpeta bajo el brazo. Sofía estaba en el suelo, sollozando, y los chicos estaban acorralados contra una pared de metal. Pero justo cuando Arrieta ponía un pie en la pasarela de la lancha, el sonido de las sirenas cortó el aire. No eran sirenas de policía común. Era un estruendo ensordecedor que venía desde el agua y desde la entrada del puerto. Ricardo no se había quedado en casa. Mi esposo, el hombre que yo creía paralizado por el miedo, había usado sus contactos en la prensa internacional y en la Fiscalía Federal para armar un operativo relámpago que Arrieta no pudo prever. Las luces de los helicópteros iluminaron el galpón como si fuera mediodía, exponiendo a los guardias y al director de la clínica en toda su miseria. Arrieta intentó saltar a la lancha, pero Daniel, con una agilidad que me cortó el aliento, se lanzó sobre él. No fue un ataque de odio, fue un acto de pura supervivencia. Daniel forcejeó por la carpeta. Los dos cayeron al agua helada del muelle, mientras los disparos de advertencia de los francotiradores rebotaban en las estructuras metálicas. «¡Daniel!», grité con un hilo de voz, arrastrándome hacia el borde del muelle. Mateo llegó a mi lado y me sostuvo con fuerza. «No lo dejes, mamá. Sálvalo», me suplicaba Mateo. Y en ese «sálvalo» reconocí que mi hijo de crianza estaba aceptando finalmente al otro. El agua estaba oscura, agitada por las hélices de la lancha que intentaba huir. Por fin, una cabeza emergió. Era Daniel, aferrado a una de las columnas del muelle, con la carpeta empapada pero segura entre sus dientes. Arrieta, en cambio, fue arrastrado por la corriente hacia las patrullas fluviales que ya lo esperaban. Cuando los oficiales nos sacaron de allí y nos envolvieron en mantas térmicas, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ricardo llegó corriendo, rompiendo el cordón policial, y nos abrazó a los cuatro en un gesto desesperado. En ese abrazo grupal, el dinero de Ricardo, la pobreza de Sofía y las mentiras de la clínica se disolvieron por un instante. Sin embargo, la calma duró poco. Mientras los paramédicos revisaban a Daniel, él me miró fijamente. «Gracias por venir, Elena», dijo con una voz ronca, «pero esto no arregla nada». Miré a Sofía, que estaba a su lado, y vi en su rostro una sombra de angustia. Ahora que la verdad era pública y Arrieta estaba preso, venía lo más difícil, la realidad. El fiscal nos informó esa misma noche en la jefatura que el proceso de restitución de identidad era obligatorio por ley. El Estado no permitía que un niño permaneciera con padres que no eran los suyos una vez que el fraude era descubierto. Nos dieron 72 horas para presentar un plan de convivencia, o los chicos serían puestos bajo custodia estatal hasta que un juez decidiera sus destinos. La noticia fue como un segundo golpe en el estómago. Daniel me miraba con una mezcla de esperanza y miedo, deseando la vida que siempre debió tener, mientras Mateo se aferraba a mi brazo con una fuerza que me cortaba la circulación. ¿Cómo se divide un corazón en dos partes iguales sin que deje de latir? Esa noche, de regreso en casa, con Sofía y Daniel instalados temporalmente en nuestra habitación de invitados, entendí que la batalla por la verdad había terminado, pero la batalla por nuestra familia apenas comenzaba. Daniel caminaba por los pasillos de nuestra mansión como si estuviera en un museo, tocando las paredes de mármol con una tristeza infinita. Mateo, por otro lado, se negaba a salir de su cuarto, sintiéndose un intruso en el único hogar que conoció. Fui a la cocina por un vaso de agua y encontré a Sofía sentada en la oscuridad. «Elena, mañana Daniel tiene que volver al pueblo para recoger sus cosas», me dijo sin mirarme. «Él quiere venir a vivir aquí, quiere los estudios, los viajes, el futuro que le robé sin saberlo. Pero si él se queda, yo me quedo sola. Y si Mateo se va contigo al pueblo para intentar conocerme, tú te quedarás sin nada». El intercambio de hijos no era un trámite, era una mutilación. Me di cuenta de que, por mucho que amáramos a ambos, el sistema nos obligaría a elegir.
O peor aún, los chicos nos obligarían a elegir. Daniel ya no era el niño de la foto. Era un adolescente herido que empezaba a exigir su lugar como el verdadero hijo. Y Mateo, mi Mateo, se estaba hundiendo en un silencio que me decía que, si no hacía algo pronto, lo perdería para siempre. No por la ley, sino por su propia voluntad de desaparecer para no estorbarnos. Estábamos viviendo bajo el mismo techo, pero nunca habíamos estado tan lejos los unos de los otros. La mañana comenzó con el sonido de las maletas arrastrándose por el pasillo. No eran las maletas de Daniel llegando, sino las de Mateo saliendo. Me levanté de un salto, con el corazón martilleando contra mis costillas, y lo encontré en la entrada principal. Ricardo intentaba detenerlo, pero Mateo tenía esa mirada de determinación gélida que solo aparece cuando alguien ya no tiene nada que perder. Si este es el lugar de Daniel, yo no tengo nada que hacer aquí, mamá. Cada vez que me miras, sé que estás viendo el error que cometió la clínica, me dijo con una voz que no pertenecía a un chico de 15 años. Me dolió más que cualquier golpe físico. Intenté abrazarlo, pero se apartó. Sofía y Daniel observaban la escena desde la escalera, formando una imagen perfecta de lo que el destino quería imponer. La sangre con la sangre. Daniel no decía nada, pero su postura reclamaba el espacio. Vestía una de las chaquetas de Mateo que le quedaba perfecta, una ironía visual que me revolvía el estómago. El abogado de la familia llegó a las 10 de la mañana con una propuesta que el juez había sugerido, un intercambio progresivo. Mateo pasaría los fines de semana con Sofía, y Daniel se mudaría con nosotros a tiempo completo para recuperar el tiempo perdido. Era una solución técnica para un problema humano que no tiene arreglo. Ricardo, buscando desesperadamente recuperar la normalidad, empezó a hablar de cambiar a Daniel de escuela, de comprarle una computadora nueva, de borrar el pasado a base de talonario. Daniel lo escuchaba con una fascinación oscura, pero de vez en cuando miraba a Sofía, que se marchitaba en un rincón de la sala. Fue entonces cuando llegó la verdadera demanda, pero no vino del Estado, sino de la familia biológica de Mateo, porque mientras nosotros nos peleábamos por Daniel, nos habíamos olvidado de que el hijo que yo crié también tenía una raíz. Un hombre elegante, de unos 50 años, apareció en nuestra puerta sin previo aviso. Se presentó como el abogado de los verdaderos abuelos de Mateo, una de las familias más ricas del norte del país. Nuestros clientes perdieron a su hija en aquel parto debido a una negligencia médica, o eso creían. Ahora que saben que su nieto está vivo y que ha estado viviendo en una familia que no le pertenece, exigen la custodia total, sentenció. El mundo se volvió a romper. Ya no era solo una lucha entre Sofía y yo. Ahora era una guerra de poderes contra una familia que tenía los recursos para aplastarnos a todos. Querían llevarse a Mateo a otra ciudad, cambiarle el apellido y borrar cualquier rastro de los últimos 15 años. Mateo miró al abogado con terror. Sofía dio un paso al frente, defendiendo al niño que ella no engendró, pero que sentía como suyo en ese momento de vulnerabilidad. «Nadie se va a llevar a nadie», gritó ella. Pero el abogado de los abuelos simplemente dejó un papel sobre la mesa, una orden judicial de restricción. Alegaban que nuestra casa no era un ambiente estable debido al conflicto de identidades. Ricardo estalló en furia, pero yo me quedé en silencio, mirando a los dos chicos. Daniel, que hace una hora quería reclamar su trono, ahora miraba a Mateo con una solidaridad inesperada. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Nadie te va a llevar si tú no quieres», susurró Daniel. Fue la primera vez que los vi como aliados y no como piezas de cambio. Entendí que el sistema nos estaba tratando como objetos de propiedad, no como seres humanos. El dinero de los abuelos, la culpa de Ricardo, el dolor de Sofía y mi propia desesperación estaban asfixiando a los únicos que importaban. Esa noche, la casa se sintió como una celda de lujo. Los guardias privados que Ricardo contrató para protegernos
En realidad nos mantenían cautivos. Recibí una nota por debajo de mi puerta, escrita con la letra desordenada de Mateo. Mamá, Daniel y yo tenemos un plan. No vamos a dejar que nos sigan repartiendo como cartas de un juego. Si nos amas, no nos busques esta noche. Corrí a su habitación, pero estaba vacía. Corrí a la de Daniel, y también. Los dos hijos, el de sangre y el de corazón, habían escapado juntos, dejando atrás la guerra de los adultos. Ahora, no solo estaban desaparecidos, sino que la policía y los abogados de los abuelos me culparían a mí de haber facilitado su huida. Me senté en el suelo de la habitación vacía de mi hijo, rodeada de juguetes viejos y fotos nuevas, dándome cuenta de que en mi afán por tenerlo todo, me había quedado sin nada. El teléfono sonó. No era Mateo. Era el abogado de los abuelos. Si no entrega al chico en 2 horas, lanzaremos una orden de captura contra usted por secuestro. La pesadilla ya no tenía fondo. La lluvia golpeaba los ventanales con una violencia que parecía querer derribar las paredes de nuestra casa. 2 horas. Ese era el tiempo que el abogado de los abuelos biológicos de Mateo me había dado antes de convertirme en una criminal, ante los ojos de la ley. Ricardo caminaba de un lado a otro por la habitación, haciendo llamadas, gritando a sus contactos, pero por primera vez, su dinero no podía comprar el silencio. Sofía estaba sentada en la cama de Daniel, abrazando una de sus almohadas, sumida en un trance de dolor. Se han ido, Elena. Los hemos empujado tanto que prefirieron la calle a nosotras, susurró con una voz que me atravesó el alma. Me levanté del suelo y me limpié las lágrimas. No podía quedarme esperando a que la policía llegara a esposarme. Si Mateo y Daniel se habían ido juntos, había un lugar, un solo lugar donde podían estar. Recordé que Mateo siempre hablaba de un refugio, una vieja cabaña cerca del acantilado en el pueblo costero donde todo empezó. Era su lugar seguro, el sitio donde decía que el ruido del mundo se apagaba. Sin decirle nada a Ricardo, que estaba colapsando bajo su propia presión, le hice una seña a Sofía. Ella entendió de inmediato. Salimos por la puerta de servicio, evitando a los guardias que vigilaban la entrada principal, y nos subimos al viejo auto de Sofía. Manejé como una loca por la carretera mojada, sintiendo que cada kilómetro era una carrera contra el tiempo, y contra los abogados que ya debían estar redactando mi orden de captura. ¿Por qué crees que se fueron juntos?, me preguntó Sofía en la oscuridad del auto. Porque son los únicos que entienden lo que es estar muerto en vida, le respondí. Para nosotros son hijos, pero para el mundo son solo expedientes. Al llegar al pueblo, el viento soplaba con tanta fuerza que casi no podíamos abrir las puertas del auto. Caminamos por el sendero embarrado hasta la cabaña. A lo lejos, vi una luz débil parpadeando en la ventana. Al entrar, los encontré. No estaban peleando, no estaban llorando. Estaban sentados frente a una pequeña chimenea, compartiendo una lata de comida fría. Parecían 2 náufragos que habían encontrado tierra firme. Al vernos, Mateo se puso de pie, con los ojos inyectados en sangre. Vete, mamá. No voy a ir con esos señores. No me importa quiénes sean sus antepasados. Ellos no me conocen, gritó. Me acerqué a él lentamente, con las manos en alto. No vengo a llevarte con ellos, Mateo. Vengo a pedirte perdón. Daniel miró a Sofía y luego a mí. Mañana van a venir por nosotros con patrullas, ¿verdad? El abogado dijo que somos propiedad del Estado hasta que se resuelva el juicio. Me dolió escucharlo hablar así, con esa madurez amarga. En ese momento, escuchamos el sonido de motores acercándose por el camino. No era un solo auto, eran varios. Luces azules y rojas empezaron a barrer los árboles cercanos. Nos habían encontrado. El abogado de los abuelos no había esperado las 2 horas. Quería el trofeo de inmediato. Mateo entró en pánico y corrió hacia la parte trasera de la cabaña que daba directamente al acantilado. «Si intentan llevarme, me tiro», gritó desesperado.
Daniel corrió tras él tratando de sujetarlo. «No lo hagas, hermano, no vale la pena», le suplicaba Daniel. Sofía y yo salimos al exterior, encontrándonos de frente con un despliegue policial digno de un operativo contra el narcotráfico. El abogado bajó de un auto negro, con una sonrisa de victoria que me dio asco. «Señora Elena, entregue al menor, y esto será más fácil para todos», dijo con una frialdad inhumana. Miré hacia el borde del acantilado. Mateo estaba a centímetros del vacío, con Daniel sosteniéndolo de la chaqueta. En ese segundo, el tiempo se detuvo. Entendí que si no tomaba una decisión radical, esa noche terminaría en una tragedia que ninguna prueba de ADN podría reparar. Me giré hacia el abogado y hacia las cámaras de los periodistas que empezaban a llegar al lugar. «¿Quieren una historia? Les daré la verdad», grité. «Ustedes no buscan un nieto, buscan una herencia, y yo no voy a permitir que destruyan a estos chicos». Me acerqué al borde del acantilado, dándole la espalda a la policía y mirando a mis dos hijos. «Si saltas, Mateo, saltamos todos, porque ya no hay una familia aquí y otra allá. Desde hoy somos una sola». Daniel me miró con asombro, y por primera vez vi una chispa de respeto genuino en sus ojos de sangre. Pero el abogado dio un paso al frente y ordenó a los oficiales avanzar. El caos estaba a punto de estallar, y yo sabía que lo que estaba por confesar frente a las cámaras cambiaría el destino de la clínica y de las familias más poderosas del país para siempre, aunque eso significara mi propia destrucción. El ruido de las aspas de un helicóptero sobre nuestras cabezas ahogaba cualquier intento de razón. Los oficiales avanzaban con los escudos en alto, y el abogado de los abuelos me miraba como si yo fuera un insecto que finalmente estaba por ser aplastado. «¡Deténganse!», grité con todas mis fuerzas, sacando de mi abrigo la carpeta empapada que Daniel había rescatado del muelle. «Si dan un paso más, esta carpeta, con todos los nombres de los jueces, empresarios y políticos que compraron niños en esa clínica, se va directo a una transmisión en vivo». El abogado se congeló. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de puro terror. Sabía que yo no estaba bromeando. Miré a la cámara del reportero que estaba más cerca. «Escuchen bien», dije, dirigiéndome a todo el país. «Mi hijo se llama Mateo, y mi hijo se llama Daniel. Uno nació de mi vientre, y el otro nació de mi alma, y no voy a permitir que un sistema corrupto los use como piezas de ajedrez». Me giré hacia Mateo, que seguía al borde del abismo. «Mateo, mírame. No importa lo que diga ese papel de los abuelos. Ellos no tienen nada porque su verdadera hija, la mujer que debió ser tu madre, no murió por negligencia. Ella fue asesinada porque intentó detener el intercambio esa noche». Un silencio sepulcral cayó sobre el acantilado. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. La confesión de la enfermera en el motel no solo hablaba de bebés cambiados, hablaba de un crimen de sangre que las familias poderosas habían cubierto durante 15 años. El abogado intentó arrebatarme los papeles, pero Daniel se interpuso, firme como una roca. «No la toques», rugió Daniel. Fue en ese momento cuando la policía, al darse cuenta de que estaban protegiendo a criminales y no a una familia, bajó las armas. El oficial a cargo se acercó, no hacia mí, sino hacia el abogado, y le pidió que se retirara del perímetro. Habíamos ganado una batalla, pero el precio estaba empezando a cobrarse. Sofía se acercó a Mateo, y por primera vez, él no se apartó. Dejó que ella lo abrazara, reconociendo quizás el calor de la mujer que lo trajo al mundo, mientras yo sostenía a Daniel, sintiendo los latidos de su corazón que eran rítmicamente iguales a los míos. Sin embargo, la victoria fue amarga. El fiscal federal llegó al lugar 1 hora después y nos dio la noticia que tanto temíamos. Para que la investigación contra la red de la clínica avanzara y para protegernos de las represalias de las familias poderosas, debíamos entrar en un programa de protección de testigos. Eso significaba dejarlo todo: nuestra casa,
El dinero de Ricardo, el pueblo de Sofía, todo desaparecería. Tienen que decidir ahora, nos dijo el fiscal en la penumbra de la cabaña. Si se quedan, los abuelos de Mateo y sus aliados los destruirán legalmente. Si se van, vivirán como una sola unidad en un lugar que nadie conoce, pero perderán sus identidades. Ricardo miró a su alrededor, a su ropa cara, pensando en sus empresas. Sofía miró sus manos, pensando en su pequeña casa y sus flores. Pero yo solo miré a los chicos. Ellos estaban sentados juntos, hablando en susurros, planeando una vida donde no fueran el original y el error. Nos vamos, dije sin dudar. Ricardo me miró horrorizado. Elena, ¿estás loca? Perderemos todo lo que hemos construido. Ya lo perdimos el día que abrimos ese sobre, Ricardo, le respondí. Lo único que nos queda es la verdad, y ellos dos. Sofía asintió, tomando la mano de Mateo y la de Daniel. Fue el sacrificio final de una madre. Renunciar a mi nombre para salvar a mis hijos. Pero justo cuando estábamos por subir a las camionetas del gobierno para desaparecer de la faz de la tierra, un disparo rompió la noche desde el bosque. No venía de la policía. Alguien no quería que llegáramos a testificar. Vi a Ricardo caer al suelo y sentí un dolor agudo en mi propio hombro. El mundo empezó a dar vueltas. En medio del caos, vi a Daniel y a Mateo arrastrarnos hacia el refugio, protegiéndonos con sus propios cuerpos. La sangre estaba manchando el suelo de la cabaña, y por un segundo no supe de quién era. Rojo es rojo. El ADN ya no importaba. Estábamos desangrándonos juntos, mientras los secretos de 15 años intentaban matarnos antes de que pudiéramos ser libres. No mueras, mamá. Por favor, no mueras. Escuché a Mateo decir mientras sus lágrimas caían sobre mi rostro. ¿Cuál de las dos? Quise preguntar, pero mi voz se apagó. Cerré los ojos pensando que, si este era el fin, al menos moriría sabiendo que por unos minutos fuimos una familia de verdad, sin etiquetas y sin mentiras. El final estaba cerca, y solo quedaba una última carta por jugar en este tablero de sombras. El pitido incesante de las máquinas del hospital era el único sonido que me recordaba que seguía viva. Cuando abrí los ojos, la luz blanca me cegó por un momento. No estaba en la cabaña, ni en el acantilado. El hombro me ardía con un fuego sordo, pero mi primer instinto fue buscar sus manos. A mi izquierda estaba Daniel, dormido en una silla con la cabeza apoyada en la camilla. A mi derecha, Mateo, sujetando mi mano con una fuerza que me devolvía el alma al cuerpo. Sofía estaba en el rincón, con un vendaje en el brazo y los ojos hinchados de tanto rezar. Ricardo no estaba. El silencio de Sofía me lo dijo todo. Mi esposo, el hombre que pasó 15 años obsesionado con la perfección y el control, había dado su vida en aquel bosque para que las camionetas pudieran sacarnos de allí. Su último acto no fue el de un empresario, sino el de un padre que entendió, demasiado tarde, que el amor no se negocia. El fiscal federal entró a la habitación con una expresión sombría pero respetuosa. La carpeta de Daniel había hecho su trabajo. La red de la clínica Arrieta estaba siendo desmantelada paso a paso. Hubo arrestos en las altas esferas, y los abuelos biológicos de Mateo ahora enfrentaban cargos por complicidad y obstrucción a la justicia. Ya no podían tocarnos. Pero el precio de la libertad era el anonimato. «Es hora de irse, Elena», susurró el fiscal. «Nuevos nombres, nuevas vidas, un lugar lejos del ruido». Salimos del hospital por una puerta trasera hacia una furgoneta negra. Mientras dejábamos atrás la ciudad que nos vio crecer, vi por la ventana cómo el sol nacía sobre el horizonte. Por primera vez en 15 años, no sentía el peso de una mentira. Me giré hacia el asiento trasero. Mateo y Daniel compartían unos auriculares, escuchando la misma canción, unidos por un lazo que la ciencia nunca podrá explicar. El lazo de haber sobrevivido juntos a la destrucción de su propia identidad. Ya no había un hijo perfecto y un error.
Solo había dos jóvenes que habían decidido que la hermandad es una elección, no un código genético. Sofía me miró y me ofreció una pequeña sonrisa cansada. «¿Cómo te llamas ahora, Elena?», me preguntó. Me quedé pensando un segundo, mirando a esos dos chicos que eran mi vida entera. «Me llamo Madre», respondí. «Ese es el único nombre que no me pueden quitar». Llegamos a una casa sencilla frente a un lago, un lugar donde nadie sabía quiénes éramos ni cuánto dinero teníamos en el pasado. Al bajar de la furgoneta, Mateo me abrazó y Daniel hizo lo mismo, rodeándome en un círculo que se sentía como el único refugio real en este mundo cruel. Aprendí que la sangre te da parientes, pero el dolor y la verdad te dan una familia. Mi historia no terminó con una prueba de ADN. Empezó el día que decidí que mi corazón era lo suficientemente grande para amar lo que el destino me dio y lo que la vida me arrebató. Hoy, cuando miro a través del espejo, ya no busco rasgos parecidos o cejas iguales. Solo veo a una mujer que lo perdió todo para ganar lo único que importa, el derecho a mirar a sus hijos a los ojos y saber que, sin importar de dónde vinieron, ahora saben exactamente hacia dónde vamos. Juntos, siempre juntos, porque al final, el amor es el único rastro genético que sobrevive al tiempo.